Hola, muy buenas tardes, compañeros. Vamos a trabajar haciendo una pequeña introducción de lo que vamos a ver esta semana en el curso de álgebra, aquí del CECIT número 5. Lo primero que todo, compañeros, es importante señalar que, bueno, vamos a iniciar con algunos temas de carácter como muy inicial, con el objeto de, pues, irnos introduciendo a una dinámica de trabajo específica. Bueno, lo primero que nada es un poco hablar de la primera parte que se refiere a los ejercicios de aritmética básicos que tenemos que trabajar. Entonces tenemos, compañeros, un poquito como resumen que tenemos en el conjunto de los números eh, naturales, ¿no? Los números naturales son aquellos que nos permiten, pues, contar. Los números naturales son evidentes en el sentido de que representan cantidades definidas que puedes conocer o palpar, pues son tangibles, pues. Entonces, aparte de los números naturales, tenemos los números enteros. Los números enteros se componen de los números enteros positivos. Iremos mejorando esto. Positivos. Tenemos también los enteros negativos. ¿Sí? Y bueno, esos números enteros tienen una particular que poseen signo. Entonces, al poseer signo, el número incluye una cantidad que representa una dimensión eh, cuantificable en forma de unidades, ¿sí? Y un signo que representa la ausencia o presencia de esa unidad o esa magnitud en un espectro determinado. Generalmente se representa con la letra Z, ¿no? Z positivo, Z negativo. Y entonces aquí rigen ciertas leyes de los signos. Tenemos las operaciones fundamentales, suma, resta, multiplicación y división. Hay una serie de operaciones específicas que se derivan de estas y las podremos definir como, por ejemplo, potencia y raíz. En los números enteros entenderemos a la suma como un proceso más bien de adición, es decir, el procedimiento que implica la inclusión a una cantidad de otra cantidad de su misma índole, ya sea en cuanto a adición, es decir, inclusión de más elementos, o sustracción, es decir, eh, el eliminarlos o quitarlos en un proceso determinado, ¿no? La suma implica el respeto de los signos de cada uno de los elementos, ¿sí? La resta implica la operación de sumar, pero tomando como referencia que los signos con los que voy a trabajar, que están afectados por el signo negativo, se tienen que
te tienen que cambiar para poder efectuar la operación. La multiplicación corresponde a, bueno, en la multiplicación tenemos que tomar en cuenta las leyes de los signos, ¿sí? Cuando se multiplican dos números del mismo signo, el resultado es positivo. Dos números de distinto signo, el resultado es negativo. En la división pasa básicamente lo mismo. Es importante tomar en cuenta el tema de los signos para poder evitar algún error. La potencia es la multiplicación de un número por sí mismo una determinada cantidad de veces. Y la raíz es la obtención del número que multiplicado por sí mismo da el valor original. Entonces, vamos a trabajar, por lo menos en la primera parte de ejercicios que vamos a tener en el próximo periodo, vamos a trabajar repasando los ejercicios que corresponden pues a las operaciones con los números enteros. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de a lo que yo me refiero. Vamos a empezar con el tema de la suma. Recuerden, muchachos, que cuando tenemos una suma, por ejemplo, si tenemos dos números positivos, 4 más 3, estamos aquí incluyendo el signo, suponiendo que el signo es positivo. Pues en este caso tendríamos que es 7. Ahora, si hago la suma con dos números, tomando como referencia que los signos tal vez no sean iguales, hay que recordar lo siguiente. Cuando yo tengo dos números que son de distinto signo y los sumo, entonces tengo que simplificarlos haciendo la sustracción correspondiente y quedando el signo del número que tenga mayor valor absoluto. Ya saben que el valor absoluto es la distancia que hay tomando como referencia a la recta numérica, desde una posición que señala o denota el número hasta el 0, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si yo tengo menos 4 más 1, tendré el menos 3. Pero si yo tengo una suma y tengo el menos 4 más menos 7, en este caso yo lo que voy a tener como resultado es el menos 11. Si se dan cuenta, la situación dependerá del signo que tenga el número para poder verificar el tema de la cuestión de la suma. Ahora, en el caso de la resta, cuando yo no marco paréntesis, le estoy marcando, en el caso de la resta, cuando no le estoy marcando un signo al número, estoy señalando o estoy suponiendo que son positivos. 4 positivos menos 3 positivos me da 1 positivo. Pero cuando yo le estoy marcando el signo, tomando como referencia los paréntesis, entonces, y hago la cuestión de la resta, vean, aquí por ejemplo voy a poner menos 3. Yo tomo en cuenta que el signo, el número contiene un signo. Aquí también el número contiene un signo. Entonces, para poder eliminar esto, si ustedes lo pueden interpretar de diversas formas. Yo quito paréntesis para poder eliminar los paréntesis y poder efectuar mi operación. Quito paréntesis efectuando la aplicación que me están indicando afuera del paréntesis. Aquí afuera me marca nada, entonces pues puedo poner felizmente mi número con su signo. Aquí afuera me marcan menos, significa que la operación menos significa cambiarle el signo a lo que tenga adentro. ¿Sí? Y aquí ya tengo, por ejemplo, el famoso 11. Se puede interpretar de diversas formas. Puedes decir, afuera no hay nada, es un signo más. Más por más, más. Luego menos por menos, más. Como ustedes lo gusten trabajar. Pero si yo tengo números del mismo signo y estoy restando, observen cómo a la hora de hacer mi operación de eliminación de paréntesis, es evidente que lo que va a suceder, aquí no había nada, yo voy a borrarle. Luego con el borrador se ve medio federal, pero bueno, ahí está. Entonces tendríamos, compañeros, que nuestro resultado sería
menos 7. ¿Por qué hay un menos 7? Porque afuera no hay nada. Entonces, para quitar el paréntesis, se efectúa la operación que nos está indicando afuera. No hay nada, pues se pone menos 7. Tengo un menos 4. ¿Afuera qué hay? Un menos. Entonces va a ser un más 4. Y me va a dar menos 3. Si yo tengo un conjunto de paréntesis por ahí, entonces tengo que tomar en cuenta esto de adentro hacia afuera, de tal manera que no me vaya a equivocar. En el caso de las multiplicaciones, tomando como referencia este tipo de casos, entonces yo debo recordar la ley de los signos. Creo que esto es muchísimo más simple para ustedes. Si yo tengo unos signos del mismo tipo, el resultado es positivo. ¿Sí? Si yo tengo signos de distinto tipo, el resultado es negativo. Lo mismo pasa con las divisiones. Creo que eso está claro, no voy a abundar más en ese sentido. Si yo tengo en las divisiones dos números del mismo signo, el resultado será positivo. Si yo tengo dos números de distinto signo, el resultado será negativo. Ahora, en el caso de las potencias y raíces, hay que tomar en cuenta un factor clave, que bueno, tenemos que ver un factor clave que tenemos que analizar, ¿sí? Este factor es el siguiente. Si yo tengo un número negativo y lo elevo a una potencia par, el resultado será positivo. Si tengo un número negativo a una potencia impar, el resultado será negativo. Si yo tengo un número positivo a una potencia par, vamos a poner el 4 para variar, 2, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. El resultado será positivo. Si yo tengo un número negativo, no es cierto, positivo también, estamos trabajando con positivos, a una potencia impar, el resultado será positivo. Esto estoy hablando de las potencias. El resultado de los signos es porque cuando saco la potencia estoy interpretando que en la potencia tenemos dos elementos básicos. La base, que es el número al que se le va a afectar, se le va a multiplicar, y el grado, que es el número de ocasiones, el número de ocasiones en que el número que va a ser la base aparece como factor. En el caso del 2, por ejemplo, dice que el menos 1 aparecerá dos veces. ¿Sí? Se multiplicará en dos. Se multiplicará con dos elementos de menos 1. Aquí habrá que habrá 3 menos 1, 4 más 2, 3 más 2. ¿Sí? Este es el caso, compañeros, de las raíces. Ahora, en el caso de las potencias. Ahora, en el caso de las raíces, tenemos que tomar en cuenta algo similar. La raíz y la potencia se pueden interpretar como algo más o menos parecido, lo veremos en el futuro.
Si tenemos un número impar, un número negativo, y le vamos a sacar un grado o una raíz, un grado de la raíz impar, entonces mi resultado será negativo. Si tengo un número negativo y le quiero sacar la raíz par, el resultado no existe. No existe en el caso de los números reales, o sea, los números que puedes, se le llama conmensurables, ¿sí? Porque se les puede determinar una dimensión. Ahora, en este caso, cuando yo tengo un número positivo, siempre tendré resultados positivos, ¿sí? Por ejemplo, la raíz cúbica de 27, que será 3, o la raíz cuadrada de 64, que será 8. Esos son los elementos que me interesa que recuerden en cuanto a las leyes de los signos. Es muy importante que ustedes vayan recordando ese tipo de procedimientos. Voy a dejarles unos ejercicios relacionados con la aplicación de estos procedimientos básicos. El día de mañana ahorita mismo les voy a subir los ejercicios para que los vayan desarrollando y los vamos incorporando a la actividad de la semana. Como estamos hablando de repasos, entonces el día en la semana les voy a pasar videos de operaciones de carácter de aritmética en donde vamos a incluir las operaciones tomando como referencia los signos y algunas otras cuestiones fundamentales. Uno de los aspectos más importantes es el de poder manejar este tipo de procedimientos de una forma adecuada son la cuestión de los números primos. Eso lo veremos a continuación antes de terminar este video, ¿sí? Los números primos, compañeros, son aquellos que solo se pueden dividir entre sí mismos y entre uno para dar un número entero, pero ellos son la base de las matemáticas y específicamente de todo tipo de procedimiento específico. Estos números, por ejemplo, tuviéramos el 2. Si ustedes analizan el 2, tú no puedes dividir entre un número inferior eh, al 2 que te dé un número entero. Entonces el 2 es un número primo. El 3. El 3 tampoco puedes dividir, no puedes dividir entre 2 que te dé un entero. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, es un número primo. El 4. El 4 no es primo. Si ustedes se dan cuenta, yo puedo dividir entre 2 y me daría 2. Entonces no es primo. Solo pueden ser divididos entre sí mismos, dando enteros con respecto de cualquier número inferior. Veamos otro número, vamos a ver Continuamos con el 5. Es primo. Si yo divido entre 4 no da entero, entre 3 no da entero, entre 2 no da entero. Entonces, este sí es un número primo. 6 no es primo. ¿Por qué no es primo? Pues porque si nosotros dividimos entre 5 no da. Pero si divido entre 3 me va a dar 2. Y si divido entre 2 me va a dar 3. ¿Se dan cuenta? Entonces este no es primo. Y así podemos continuar, compañeros. 7. ¿Ese número es primo o no? Sí, sí es primo. Cualquier número con el que divida hacia abajo, absolutamente con ninguno me va a dar entero. Con excepción del 7. 8. Si ya vieron el ritmo de lo que estoy explicando, se van a dar cuenta que el 8 tampoco es primo, porque puedo dividirlo entre 4 y entre 2 y me va a dar entero. No es
primo. Bueno, muchachos, vamos a hacer una tabla de números primos desde el 1 hasta el 100. Entonces concluyo lo que vamos a trabajar esta semana. Esta semana vamos a trabajar operaciones con números enteros y vamos a establecer la base de los números primos. ¿Sale? Entonces, compañeros, pues les agradezco mucho la atención a este video, pequeño video, y les pido que por favor pongan atención a las actividades que vamos a dejar en los próximos, en las actividades que voy a marcar. Observen muy bien los videos que les voy a dejar, las lecturas que les voy a poner para que vayamos avanzando. Ya sé que al principio vamos un poco lentos, pero es natural porque tenemos que establecer una homogenización en cuanto al conocimiento de que todo el mundo tiene. Pues les pido paciencia y les agradezco su atención y bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta la vista.